Buenos días, muy buenos días, amigas y amigos de Domingo sin Estrés. Hoy es domingo 9 de julio, y en este domingo, caluroso domingo, vamos a conversar unos 10 minutos sobre uno de los dilemas, de las preocupaciones más sentidas de esta era. Una de las combinaciones de circunstancias en el campo de la ciencia, de la cultura, de la filosofía y de la religión que más atosiga a los ciudadanos pensantes de este tiempo. Vamos a conversar sobre el periodo de vida que renuncia a 200 años de una cultura casi invariable, sustentada sobre el basamento, ¿no? La zapata de la Ilustración, ese movimiento que significó el giro, ¿no? El cambio transformacional de la vida en el pensamiento, en la cultura, en las ideas, en la filosofía, en el derecho, en la ciencia y también en la religión, porque abrió paso al Estado laico y al pensamiento liberal. Eso lo veremos en solo segundos, recordándole a ustedes que cada domingo llegamos gracias a Francia Brick o Francia Ávalo. Ella es mortgage banker, es una experta en el área de las hipotecas. Tiene más de 30 años trabajando este importante aspecto del mundo financiero y bancario. Puede acompañarle y asesorarle en su préstamo hipotecario en cualquier estado de la Unión Americana, sea su préstamo de primera vez, sea que usted quiera renegociarlo. Llame a Francia al 718-344-0819. Francia A. Brick o Francia A. Valois, Mortgage Banker, una estrella. También gracias a la cooperativa Vega Real, que como todos saben es una marca país y un ejemplo nacional. La cooperativa decana de las cooperativas dominicanas, 40 años acompañando al pueblo dominicano. Señores, el pasado 4 de junio, muy reciente, hace casi un mes, en Shanghai, China, la Academia de Ciencia China dio a conocer a través de la revista Cell, que es una revista que se edita allí, también. Cell quiere decir célula. Dio a conocer el descubrimiento, la invención, la transformación de células a partir de híbridos entre otras células de otras especies y nuestra. Una con piel humana y otra con conejo. El hecho es que este acontecimiento, no voy a enredarlo para que no se pierda el hilo de la conversación. Este acontecimiento trajo por primera vez la creación de las primeras estructuras similares a embriones humanos a partir de célula madre de monos. Buscaron unos monos macacos que tienen un mapa genético genoma muy parecido al nuestro, y a partir de esa célula ellos crearon, oigan bien, células madre. Y lo más trascendente de este descubrimiento fue que pudieron crear células preparadas para un embarazo a partir de primates y llegaron a fecundar los óvulos que obtuvieron mediante ese mecanismo. Incluso verificaron la respuesta hormonal, es decir, una vez fecundado el óvulo, cómo se comportan las hormonas ante este evento, ¿no? De la creación de células a partir de ese diseño. No quedaron claros en dos aspectos: el proceso evolutivo de la embriogénesis y de la organogénesis, es decir, los pasos que va dando el embrión, célula, blastocito, mórula, división, mitosis, todo eso.
hasta convertirse, ¿verdad?, en la persona, en el ser, en el producto. Y lo otro de los órganos, cerebro, hígado, pulmones, ellos no quedaron claros. Naturalmente que esto tiene un dilema ético tremendo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que están con una célula, están procediendo a crear las primeras estructuras embrionarias similares a las nuestras. Esto es como para decir, bueno, pero ya sí estamos llegando. Y en el mismo lugar en China utilizaron 100 embriones híbridos de humanos y conejos. Óigalo bien, 100 embriones de humanos y conejos, y llegaron a obtener la célula madre de ellos. Y llegaron hasta el punto que se denomina en embriología, en el proceso en que nosotros vamos formando así, desde la célula, blastocito, que eso es a los 5 o los 6 días, una vez fecundado el óvulo. 5 o 6 días, no más de ahí. Son glóbulos inmaduros que se producen cuando se fecunda la célula antes de llegar al útero. Y ellos lograron llevarlo hasta blastocito. Lo que estoy diciendo en palabras sencillas es que puede tener un fin científico, pero eso no quita que si le diera la santa voluntad, tuviera fines reproductivos también. Y es ahí donde está el dilema y donde está el choque. Señores, estamos en presencia de esto que hace tiempo se dijo en Alemania, en la filosofía y en la ciencia alemana, el periodo de caída y derrumbe de la Ilustración, de los últimos 200 años de nuestra cultura. Nosotros tenemos 200 años que terminamos con un sistema que tenía siglos, cientos de siglos, decenas de siglos, más bien, perdón, y cientos de años, decenas de siglos. Y ese sistema se llamó Ilustración, Iluminismo, siglo de las luces, que significó el gran giro de la humanidad al liberalismo, al laicismo, a la ciencia, al racionalismo. Esos 200 años en filosofía se le ha llamado Aufklärung, que quiere decir alumbramiento, iluminación, luces. Y lo que se está verificando hoy es un proceso de contrailustración, es decir, una negación de la ilustración como tiempo humano histórico que ha tenido el avance más rápido, profundo y contundente en todos los sentidos de la historia. Para que ustedes tengan una idea, señores, en 1920, la esperanza de vida estaba por debajo de 40 años en muchísimos países. Hoy está en 70 años en esos mismos países. 70 años. Naturalmente hay países del primer mundo donde la esperanza es 83, 84, 82, que es una infinitud. Los alemanes le llaman Gegendarstellung, contrailustración. Ese tiempo que se venía tejiendo, forjando esto. ¿Qué significa todo esto? Preparémonos para la propuesta terrible, ¿verdad?, de renunciar a los valores éticos que construimos durante todo este tiempo. Renunciar a la poesía como máxima expresión del lenguaje, ¿no? Es el lugar más excelso y sublime de la lengua en cualquier idioma. Y también no renunciar a la religión, pero quitar a Dios del lugar de donde lo habíamos colocado en nuestra cultura, en nuestra creencia, en nuestras manifestaciones religiosas. O sea, hay un camino
que nos está llevando a marchar sin ética. La pregunta, vamos a hacerlo en términos de pregunta. ¿Es posible una vida sin ética, sin poesía, sin Dios? Es lo que se preguntan filósofos, sabios, neurocientíficos, antropólogos, historiadores. Algunos, como Yuval Harari, dice que sí, que es posible. Otros, menos radicales, ¿no?, en esa forma de pensar, dicen, es imposible. Es imposible una vida, por ejemplo, sin confianza, sin responsabilidad, sin fidelidad, sin honestidad, sin puntualidad, sin prudencia, sin moderación. Es imposible. Y el rumbo de las máquinas, es decir, estas máquinas pensantes que trae la inteligencia artificial, apuntan a que el sujeto va a estar vaciado por completo. Estamos hablando probablemente de nuestros nietos. Se va a encontrar con un mundo y con una vida que va a estar vaciada de todos los valores que nosotros vivimos y que vivieron nuestros ancestros y anteriores a ellos por siglos, sus ascendientes. Es decir, que en poco tiempo nos encaminamos a una vida que vaticina mucho, una vida sin Dios, sin poesía, en cualquier orden de la poesía, no solo como un poema, como literatura, sino el lenguaje como lo hemos cultivado, como lo hemos cuidado, como lo hemos pulido, en su máxima expresión, sin poesía, sin ética y sin Dios. ¿Es posible una vida así? Fíjense que lo planteo como una pregunta, una interrogante. ¿Es posible una vida sin ética, sin poesía y sin Dios? De por sí, y anticipadamente, ya hay gente que dice que por ejemplo, el lenguaje, ¿verdad? Cuando hablo de la poesía estoy hablando del lenguaje, que es el costado más emblemático de la libertad humana, esta capacidad de hablar, de entendernos, de compartir, de vincularnos, de opinar, de disentir, de elegir. Eso es posible solo por el logos. Logos, que quiere decir razón, y la matriz de la palabra lenguaje. No hay mundo sin lenguaje. Por eso es tan importante. No es la lengua de la gramática, de leer A, I, O, U de un libro, no. El lenguaje como estructura fundacional que va paralela al pensar, al pensamiento. Sí. Si la máquina va a pensar por nosotros, si la inteligencia artificial va a pensar con nosotros, con y por nosotros, será posible una vida sin lenguaje, sin poesía. Pero si el mundo va a caminar hacia ahí, el sujeto ensimismado en la corona de su yo, de su ego, no va a necesitar ningún tipo de valores. Y por completo van a poner a Dios en los museos. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Podrá una vida así ser posible, factible? Es muy difícil. A mí me parece que no. Que va a traer muchas discrepancias, dilemas, trastornos incluso. Pero eso yo lo voy a dejar para otro día y en otra entrega, porque voy a hacer una serie de esto. ¿Es posible una vida sin ética, sin poesía y sin Dios? Tremenda vida esa. Me luce que sería un erial, no un desierto de vida. Eso lo analizaremos en otra entrega. Pero hay que reflexionarlo porque el mundo está caminando como de manera desbocada. El mundo, como dije en el artículo, el mundo que se nos viene encima. Ahora escribo este artículo que se llama Una vida sin ética, sin poesía y sin Dios. ¿Es posible? A mí me luce que no. Gracias por compartir este domingo sin estrés. Gracias a Francia A. Brick o Francia Balba, ella Mortgage Banker. Llámela al 718-344-0819. Es una estrella en las hipotecas para cualquier tipo de préstamo, sea para su casa, de primera vez o que quiera renegociarlo. Francia en cualquier estado de la Unión Americana. 718-344-0819. La cooperativa Vega Real es una marca país y un ejemplo nacional. Es la mejor cooperativa dominicana y es la decana de las cooperativas de este país.
Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante.